¿Qué tal? Buenas noches, mi nombre es Lago Horror, y hoy les traigo una historia de terror que los hará pasar la noche sin querer cerrar los ojos, por miedo a ser arrastrados al más allá por las criaturas que estamos a punto de invocar, así que pongan mucha atención y no se les ocurra despegar la mirada de la pantalla, aun cuando crean ver por el rabillo del ojo a una sombra que los observa fijamente como queriendo devorarlos con su densa y profunda obscuridad. Así que una vez avisados, puedo comenzar con el relato. Pensaba en preguntarme cómo rayos iba a imaginar que esto pasaría, pero realmente hubiese podido suceder de otra manera. Digo, ¿qué más puede suceder una vez que juegas a la Ouija? Les cuento. Después de aquella ocasión en la que jugué a la Ouija con mis amigos, por obvias razones nadie se quiso hacer cargo del tablero, así que yo opté por quedármelo, al cabo que yo no le tengo miedo a esas cosas, o eso pensaba. Guardado aquel tablero bien escondido en mi closet, nada había ocurrido desde aquella vez. Sin embargo, hace una semana llegando de casa de uno de mis amigos, me encontré con una escena que jamás imaginaría, y no era mi familia mutilada en la sala de estar, pero mi reacción fue muy similar. Resulta que al entrar a la casa, me dirigí a la cocina por algo de beber, y normalmente siempre me topo con que mi mamá se encuentra ahí, preparando algo, o limpiando, y usualmente tenemos una agradable conversación. Le cuento cómo me fue, ella me cuenta algo de su día, y todo normal, pero ese día, me topé, claro, con mi mamá, pero cuando volteé la mirada a la barra que divide la cocina del comedor, me encontré con el tablero justo ahí, a la vista de todos. Sentí como se me congelaba la columna, vértebra por vértebra, hasta llegar al cerebro para casi ocasionar que cayera desmayado al piso. No sé cuánto tiempo quedé en shock, pero cuando me di cuenta, mi mamá ya me estaba viendo, me preguntó que si todo estaba bien, y justo así como entré en estado de shock, en un cuarto de segundo reaccioné como si no pasara nada, respondiendo acertadamente que, no pasaba nada, pero tuve que preguntarle casi como si me hubiese molestado, que por qué sacó eso de mi cuarto. A lo cual ella respondió que lo encontró buscando unas sábanas que guardaba en mi closet, y que le pareció interesante, ya que ella siempre había querido ver y jugar con una. Me preguntó que si yo ya la había usado, a lo cual respondí que no, lo hice por intentar evitar un posible regaño. Ya saben que las mamás son muy listas, y con tal de hacernos caer son capaces de actuar muy bien, pero mi sorpresa no pudo ser peor, al escuchar decir a mi madre, pues a mí y a tu hermana nos pareció muy divertida. No creí que funcionase, mi alma se rompió por dentro, mi vista se nubló, no podía escuchar lo demás que me estaba contando ya que mi audición se limitó a percibirse como si te pusieras un vaso de cristal en cada oído, pero no podía permitir que me descubriera en mi mentira. Lo que más me sorprendió es que, pues, una de mis hermanas es muy pequeña, tiene solo 5 años y la otra que de hecho es mayor que yo es demasiado miedosa, pero pues si mi mamá me lo estaba contando, así debió ser, así que me limité a solo preguntarle que, ¿cómo le había ido? ¿Y qué le dijo? A lo cual ella accedió y me lo contó. Me dijo que al principio no pasaba nada, pero que de repente el puntero se comenzó a mover ligeramente, lo cual hizo que ambas se emocionaran, que al principio sucedió lo obvio, que fue pensar que la otra lo estaba moviendo, pero que al prometerse la una a la otra que no, siguieron jugando. Mencionaba que al inicio de la conversación, no podían entender lo que decía, que sus palabras no tenían sentido, pareciera que hablaban otro idioma, hasta que de repente hubo un ligero fallo en la luz. Estas parpadearon un par de veces, comentó mi madre, y que a partir de ahí, comenzó a hacerse entender con palabras en nuestro idioma. Basándose en los conocimientos que ambas tenían de la Ouija, empezaron a hacer preguntas básicas, a lo cual una de esas preguntas fue, que si se encontraba con ellas. El ente solo respondió, las puedo ver, así que se les ocurrió pedir una muestra para saber que ese ente era real y que efectivamente se encontraba con ellas, y nuevamente respondió directo y sin tapujos, 7 girasoles, lo cual las extrañó, preguntándose la una a la otra, 7 girasoles.
así que le preguntaron qué quería decir con 7 girasoles. Y nuevamente solo se limitó a decir, 7 girasoles, cuando de repente mi hermana se percató que mi mamá traía una blusa con girasoles, a lo cual mi mamá lo dedujo gracias a la mirada petrificada de mi hermana. Quedaron congeladas, solo se miraban la una a la otra. Cuando por fin regresaron del shock, comenzaron a contar los girasoles de la blusa, pero solo eran 4, así que no se fiaron de la respuesta, comenzando a sospechar la una de la otra, que tal vez estaban moviendo el puntero nuevamente para generar más miedo, y antes de desmentir esa teoría comenzaron a buscar, pero, oh sorpresa, al girarse vieron el perchero de pared que tenía mi mamá justo detrás de ellas con 3 girasoles. No lo podían creer, aun cuando ese perchero llevaba años con nosotros. Jamás nadie había puesto atención a la cantidad de girasoles en él, ya que es algo irrelevante. Mi mamá compró ese perchero porque le gustan los girasoles, así como, si eres hombre, te hago una pregunta, ¿sabes cuántos botones llevan las camisas que te pones a diario? La mayoría no sabe que el número estándar es 7 botones por camisa, sin contar los de repuesto ni los de la solapa del cuello, ni los de los puños de las mangas, es un solo ejemplo. Prosiguieron con el juego cambiando el tema para disipar un poco ese escalofrío del cuerpo, ese mismo que sientes cuando haces algo malo y sabes que te están por cachar. La conversación siguió con preguntas del pasado, justo cuando una frase resaltó dentro del resto, la cual decía, norteñita soy tu mamá, lo cual hizo que mi mamá soltara unas lágrimas. Les cuento que el apodo de norteñita se lo puso mi abuelo a mi mamá cuando era niña, ya que vivieron en el norte del país por un tiempo y ni nosotros sabíamos eso, así que eso generó una ligera paz en el juego, pero lo que seguía no sería nada mejor que lo que ya hasta ahora estaba sucediendo. Les pidió que dejaran de jugar, pero mi mamá no quería, ya que, quien no quisiera volver a cruzar palabra con algún ser muy querido ya fallecido. Pero no les quedó de otra más que obedecer y detuvieron el juego. Yo estaba impactado, ¿cómo se habían atrevido a jugar? ¿Y cómo es que lo hicieron en la casa? Esto solo podría traer problemas. Yo solo esperaba que no fuesen tan graves y que estuviésemos preparados, ya que las noches siguientes jamás se las desearía a nadie. Si te ha gustado y quieres escuchar más historias tan perturbadoras y mordidas como esta, dale like, suscríbete y activa las notificaciones. Se despide desde el lado más oscuro de la habitación, su amigo y Night Creeper, Lalo Horror.